acá nuevamente con ustedes en vivo y en directo. Nos pueden llamar al 637-1479. Acá, nuevamente en vía. Próximamente en el mes de agosto ya estaremos en la página digital www.viasac.com. Ahí pueden encontrarnos en todos los aspectos que esperaban tenernos, para todas las publicidades, para todos los comerciantes, para todos los debates y una serie de eventos que se pueden realizar especializados en el sector transportes en muchas partes del país. A través de nuestros enviados especiales y nuestros contactos podrán tenerlo. No se olviden, a partir del mes de agosto ya estaremos en el portal de www.enviasac.com y podrán ver todos estos programas que se han emitido todos los lunes. Y bueno, vamos a conversar sobre los diferentes aspectos del transporte. Hoy día es un día interesante. La mañana estuvimos con el presidente del Consejo Ejecutivo de Seguridad Vial, el general Enrique Medri, que nos mandó nuestros saludos y nos anunció, nos amenazó que próximamente estará con nosotros en esta pantalla para poder escuchar sus sugerencias, sus comentarios sobre el acontecer de la seguridad vial en el Perú. Pero hoy día es un día también especial porque tenemos un especialista, un ingeniero civil muy connotado, muy conocido. Nos referimos al ingeniero Walter Cesenarro Matius, que de otras funciones ha sido pues director del PER, director de Provías, y el último trabajo ha sido director general de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Obviamente, todas estas funciones públicas las ha realizado con el mayor profesionalismo y calidad que él se reconoce. Tal es así que él participó, prácticamente elaboró directamente el nuevo manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras. Participó en la supervisión, fue un estudio contratado que ya nos conversará minuciosamente, y también fue partícipe muy importante del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario. Bueno, acá está. ¿Cómo estás, Walter? Buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros. Bien, Alberto, muchas gracias por la invitación y ojalá lo que conversemos hoy día sea de utilidad para nuestros escuchas y quienes nos están viendo en este momento. Bueno, la seguridad vial es nuestra principal preocupación, nuestra tarea primordial. Este programa también, hasta el nombre lo tiene que tener, porque es el objetivo fundamental de la misión, es buscar todos los mecanismos que puedan ayudar a evitar los accidentes de tránsito en todas sus modalidades y en todas las carreteras y vías del país. En este contexto, para ayudar a ese tema fundamental de la seguridad vial, bueno, se ha elaborado un nuevo manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, que creo que muy bien Walter nos podría explicar sus objetivos, sus fines y su misión. Muy bien, creo que todos somos conscientes y estamos convencidos de que el tema de la seguridad vial es un tema que tenemos que trabajar todos, porque es un problema muy serio para el país. En eso, en lo que respecta a las funciones que le corresponde a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, donde yo he sido su director general por casi 7 años y medio, hemos impulsado no solo de este manual que acabas de mencionar, sino en general lo que es la provisión de las normas de gestión de la infraestructura vial, de las que está conformado básicamente por 11 manuales, de los cuales el manual de dispositivos de control de tránsito para calles y carreteras es uno de ellos. La otra norma importante directamente relacionada con la seguridad vial es el manual de seguridad vial, del cual ojalá también podamos comentar, Alberto, algo. Y finalmente están las especificaciones técnicas generales para construcción, donde también se han introducido, está actualizado y se han introducido conceptos importantes relacionados con la seguridad vial. También deberíamos mencionar el manual de diseño geométrico, es decir,
las características de las vías por donde transitamos todos los peruanos todos los días se diseñan básicamente en este manual, que está totalmente actualizado, ha sido aprobado en el año 2014, y las características de las vías ahora están pensando en que las carreteras y las calles tienen que tener básicamente seguridad vial. Sí, porque hay problemas acá nomás, en Lima Metropolitana, a través de los 40 y tantos distritos de Lima y del Callao. A veces las autoridades distritales quieren poner su propio color, sus propias características, su propio límite de velocidad, sus propios rompemuelles, en fin. Hay una serie de criterios que argumentan, ¿no?, los colores de las ciclovías, en fin. Y de repente no tienen conocimiento de la existencia de este manual, o sus funcionarios pues no lo activan, ¿no? Porque se ve ya en las obras terminadas la diversidad de colores y de características que tienen las diferentes vías. ¿Qué nos podrías comentar sobre el particular? Sí, eso es así. Yo creo que uno de los temas de difusión es fundamental, y este programa yo tengo que felicitar a los promotores porque es uno de los medios para difundir. Muchas veces las normas están ahí, pero nadie se preocupa por verlas, ¿no es cierto? Entonces, hablando ya ahora del manual de dispositivos, más concretamente le vamos a llamar, más conocido como el manual de señalización, no es nuevo, es un manual que en el Ministerio existía siempre, y su última aprobación data del año 2000. Y este manual acaba de ser aprobado este año 2016, o sea, tuvieron que pasar 16 años para que esta norma tan importante, directamente relacionada con seguridad vial, sea actualizada. Esta norma empezamos a trabajarla el año 2013, contratamos una consultoría que trabajó el borrador del manual, luego se publicó para la opinión de la ciudadanía en general, se hizo diversos ajustes y finalmente, felizmente, se ha aprobado este mes de junio de 2016. Es un manual que contiene las normas más modernas, está basada en la norma norteamericana ACTM de 4956 del año 2014, y contiene básicamente los materiales, los tipos de señalización más modernos, y yo me atrevería a decir que es una norma casi modelo a nivel sudamericano. Creo que Chile y Brasil estamos en ese nivel. De manera que creo que hoy día contamos con un documento normativo muy importante, y ahora ya corresponde a las unidades ejecutoras de los 3 niveles de gobierno aplicar, porque poner y actualizar, por ejemplo, la señalización vertical en nuestras carreteras y en nuestras calles, de acuerdo a esta norma, contribuirá enormemente a la seguridad vial, que es un tema tan importante. Ya saben, amigos que nos ven en el ámbito nacional, entrar a la página web del MTC y buscar el manual de dispositivos de control de tránsito para calles y carreteras, imprimirlo y distribuirlo a todos los funcionarios de diferentes órganos de los gobiernos locales, provinciales y regionales. Es necesario que ustedes conozcan el contenido del manual para que estén entendidos y actualizados de las innovaciones que el mismo ha tenido y cómo deben supervigilar, apoyar los proyectos y proyectarse sobre las características que tiene tener el diseño de las vías, fundamentalmente en todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad vial, para sus propios vecinos, para ustedes mismos y para su comunidad. Que no valga decir que no hay conocimiento cuando distritos similares ponen señalécticas diferentes, aún a las ya aprobadas en el mes de junio de este año. Dime, Walter,
¿Cuál podrías creer que es la innovación sustantiva? Debe ser una serie de artículos muy bien trabajados, de colores, de diseño, de características, que podría servir a los diferentes gobiernos locales en el contenido de este nuevo manual. Creo que hay temas fundamentales. Por ejemplo, ahora las señales ya no tienen una sola dimensión. Las señales reglamentarias, por ejemplo, las reglamentarias son, por ejemplo, las que indican, las que disponen el tema de las velocidades, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esas ahora se diseñan en función a la velocidad de diseño de la carretera. La dimensión varía en función a la velocidad de diseño. Los materiales con que ahora se van a fabricar las señales son aquellos que tienen durabilidad y no son aquellos que tienes que estar retocando o recambiando permanentemente. Tienen mucho mayor duración. Y hay un aspecto fundamental que yo siempre he conversado sobre este manual, es el tema de los materiales retroreflectivos. Eso, Alberto, es un punto bastante fundamental, porque el material retroreflectivo es la respuesta que da la señal frente a cuando un faro del vehículo enfoca una señal, qué respuesta y a qué velocidad y con qué claridad recibe el conductor. Entonces, ese tipo de materiales en la señalización anterior eran del grado 1, o simplemente las señales no tenían materiales retroreflectivos, y hoy día el manual dispone que como mínimo tenga un material reflectivo de grado 4, y en las señales que estén en pórtico, por ejemplo, tengan más, por ejemplo, de grado 10, porque lógicamente el faro de un vehículo a una señal que está en la altura no la enfoca con toda la potencia que se necesita. Entonces, ahí también hemos incluido, por ejemplo, el manual incluye ahora una adecuada señalización de la velocidad. Acuérdense que en las vías uno de los grandes problemas que tenemos es que sorpresivamente nos encontramos con una señal que dice 60 kilómetros, pero no sabemos de dónde salió, ¿no es cierto? Entonces, cuando la topografía en una vía, por ejemplo, cambia, ahora se va a señalizar progresivamente para ir disminuyendo la velocidad y no te agarre de sorpresa, por ejemplo, una curva que le llamamos cerrada, ¿no? Eso es lo que podría, así a grandes rasgos, comentar como una de las características principales de este manual. Y bueno, existe el manual, está colgado en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo estás transmitiendo para todos nuestros televidentes en el ámbito nacional. ¿Qué recomendaciones se podrían dar entre los diferentes niveles de gobierno? El gobierno central, a través del MTC, tiene una connotación en cuanto a la licitación de los diferentes estudios y construcción de carreteras para que respeten las características técnicas aprobadas. Los gobiernos locales también, a su vez, tienen otro tipo de licitación y otro tipo de concurso. Y los gobiernos locales también tienen otro tipo de procesos para ver el transporte urbano, por decirte. ¿El manual es universal, se homogeniza para todas las características de las vías, o de repente hay que ver la clarificación en vía nacional, vía departamental y vía local? Todos los manuales de las carreteras, y así lo dispone el Reglamento de Gestión de Infraestructura, que es uno de los reglamentos de la Ley General de Transporte, Alberto, son de alcance nacional y de cumplimiento obligatorio por los 3 niveles de gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, los manuales que están en la página web del Ministerio de Transportes, y a la fecha casi ya en su totalidad, todos actualizados, puesto que venimos trabajando desde el año 2008 en forma muy intensa en esta importante labor, son de cumplimiento obligatorio. Es decir, si una municipalidad distrital
diseña una carretera, tiene que hacerlo con las normas que dicta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y antes de también quisiera hacer mención sobre la importancia del manual de seguridad vial, que ojalá, Alberto, podamos conversar en un próximo programa en detalle sobre este manual importante. Ese hemos trabajado también desde el año 2014, ya se ya y en este momento está publicado, es decir, el borrador del manual, exactamente lo que le llamamos prepublicación, está prepublicado para recibir la opinión de la ciudadanía en general. La recomendación es de que contribuyan con los profesionales y técnicos que están trabajando estos temas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la mejor forma de contribuir es aportar. Hagan llegar las opiniones para que ese manual de seguridad vial salga bien, porque si la norma está bien, contribuiremos en buena forma a nuestro mejor vivir, a una mejor seguridad vial. Igual, este manual que ya está vigente, el de dispositivos de control, está sujeto a todos los ajustes y todas las nuevas actualizaciones que se necesiten. Una norma es dinámica, no es que el hecho de que se haya actualizado ahora se quede ahí. Las normas, la tecnología avanza, la experiencia de la aplicación obliga a que las normas, así como todo, tienen que ser actualizados permanentemente. Es cierto, pero ya está en la web, ya probablemente haya una serie de sugerencias, recomendaciones, que mucha gente a nivel nacional puede hacerlo, pero probablemente nos podrías alcanzar, si bien es cierto, ya está, algunos alcances sustantivos de su contenido para poderlo tratar próximamente, pero de repente sería importante para que la gente tenga una guía, un horizonte de qué temas resaltantes van a haber en este manual que se va a aprobar próximamente, y para que puedan contribuir también de la mejor forma en el mismo. Sí, yo creo que el manual de seguridad vial fundamentalmente tiene que ser, y así está conceptuado, tiene que ser aquella norma que dicte disposiciones sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer en materia de seguridad vial al diseñar una vía, al construir una vía o a conservar una vía o a ponerla en operación. Hay muchas cosas que se hacen, o mejor dicho, que no se hacen bien. Por ejemplo, cuando se diseña una vía, se ponen radios de curvatura no acorde a la norma. O no se pone las bermas, el ancho de las bermas, de acuerdo a lo que dispone la norma. Entonces, ¿con eso qué estamos generando? Estamos generando las famosas curvas de la muerte. Porque lógicamente va un vehículo a determinada velocidad, si se encuentra con una curva cerrada y se sale. Ese manual, eso es lo que dispone. ¿Qué es lo que tú debes hacer y qué es lo que no debes hacer? Dice, por ejemplo, que ya no deben diseñarse carreteras sin barreras de seguridad en los lugares que es indispensable hacer. Estas famosas barreras de seguridad flexibles permiten que si un vehículo choca en estas barreras, son flexibles y tienen la facultad de reorientar el vehículo y regresarlo hacia la vía. Y eso es un tema fundamental porque estás hablando de defender la vida de las personas, que no tiene precio, ¿no? Claro, eso va a ayudar al despiste, o sea que las carreteras, al tener una protección a ambos lados de la misma,
van a evitar que cualquier carro por una falla mecánica, técnica, operativa se despisten y puedan ser contenidos. Pero también hay un punto importante que probablemente después del corte lo podemos hacer, los puntos negros. O sea, ahora se hace un levantamiento de los puntos negros en las diferentes vías del país, pero probablemente la mayoría de los puntos negros fueron defectos graves en el diseño, en la construcción, en el mantenimiento y en la remodelación de muchas vías, al no detectar esas fallas de origen, por decirlo de alguna forma, y hacer las medidas correctivas. Es un tema que lo vamos a contestar, Walter, cuando regresemos al programa. Un corte y regresamos en breves minutos. Muy bien. Hola amigos, soy Giselle Collao. Quiero saludar a todos los televidentes de T-Vial. Recordarles lo importante de cruzar por el paso de peatones, de ceder siempre el sitio cuando van en transporte público y de montar bicicleta. Es una gran alternativa, una forma de hacer deporte y también de transportarse por la ciudad. Recuerden que están en redes sociales, en Facebook, en Twitter, que pueden verlos a través del canal de YouTube. Seguridad vial, seguridad para tu vida. T-Vial. Nuestro invitado, el ingeniero Walter Cesenarro, para hablar sobre los diferentes aspectos del nuevo manual de dispositivo de control de tránsito para calles y carreteras, el manual que ahorita está en la página web colgada, que tiene que ver con todos los aspectos del nuevo reglamento de seguridad vial. Es muy importante que ustedes participen, lo revisen, es fundamental, eso va a determinar lo que va a ser próximamente. Y recordarles que todos nuestros programas que han venido sucediendo acá en T-Vial lo pueden encontrar en nuestro nuevo portal de Envía, www.enviasac.com, www.enviasac.com, y pues pueden enviarnos sus comentarios, sus sugerencias sobre cómo debemos tratar los próximos puntos acá o en los programas que ustedes nos puedan encontrar, porque ya saben, por suerte y gracias a Dios estamos en una serie de eventos e instancias de las plataformas noticiosas de nuestro país. Estábamos diciendo, Walter, que uno de los problemas graves antes de entrar al tema ferroviario era las consecuencias de los puntos negros. Los puntos negros son consecuencias del mal diseño de las carreteras, de no tomar las previsiones del caso, de no haber hecho las medidas correctivas, pero en fin, ahí están. Sí, efectivamente. Vivimos con los puntos negros, de manera que en lo que respecta a la norma, esa es una de las razones por las cuales va a ser importante la aprobación próxima de este manual de seguridad vial. Tenemos una llamada, agradecemos. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Los escuchamos. Bueno. Disculpen, bueno, están ingresando llamadas, no habíamos escuchado, pero pueden volver a llamar. Discúlpame, Walter, prosigamos. Entonces estaba diciendo que
esa es una de las razones fundamentales de la aprobación del manual. Claro está que la norma, Alberto, no es todo. La norma es el documento que dispone cómo deben hacerse las cosas. Ahora, tenemos que trabajar en todos los niveles para cumplir la norma. Si incumplimos la norma, vamos a seguir teniendo puntos negros. Hay medidas que se están tomando para la solución de los puntos negros. Por ejemplo, en las carreteras concesionadas ya progresivamente se van eliminando los puntos negros porque, por ejemplo, a un radio que no tiene la curvatura mínima que establece la norma se ensancha y se la está poniendo de acuerdo a la norma. Entonces creo que es un tema que hay que seguir trabajando y hay que seguir vigilando, pero que en todos aspectos creo que la norma es un aporte fundamental y solamente también la norma aporta en el tema de infraestructura. El tema de tránsito, como sabemos, es otro tema diferente que estas normas de gestión de infraestructura no la abarcan. Muy interesante su aporte. Este programa lo pueden escuchar plenamente, lo pueden visualizar y creo que le va a seguir de mucha ayuda ciertamente, porque nuestros invitados, gracias a Dios, son personas de mucho conocimiento y diferentes aspectos de todo el acontecer del sector de transportes y comunicaciones en el país, como ustedes lo han podido visualizar en su oportunidad, si no lo pueden revisar en la página web, porque es importante pues que la experiencia pueda transmitirse para que los nuevos profesionales y quien quieran imitarlos o imitarse puedan tener mayores elementos de juicio para seguir adelante, porque a veces es difícil aprender, se cree que todo se puede copiar y pegar y no es así. La experiencia es muy necesaria para el profesionalismo y eso unado a los valores de ética, de transparencia, de solidaridad que se debe tener en todo accionar público y privado, porque eso es lo que necesita nuestro país, transparencia en los actos de cada tipo de persona que se realice, la mayor sinceridad y decir las cosas claras para que no se escuchen mal. Y hablando de cosas claras, Walter Cesenarro es también corresponsable de algo tan importante en nuestro país. Él participó directamente en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, un sistema, un modo de transportes que ahora tiene muchos privilegios en el mundo, justamente por esa modalidad. Yo quisiera, no sé si resuma, si nos alcanza el tiempo, Walter, pero el enfoque macro de por qué la necesidad de este plan y después iremos sabiendo de la situación actual y las perspectivas que tuvieron. De acuerdo, vamos a tratar de ser lo más breves posibles. Creo que el objetivo del plan es establecer los lineamientos y estrategias, ¿no es cierto?, para el desarrollo ordenado del transporte ferroviario a nivel nacional, pero bajo el concepto multimodal. Creo que de esa manera se puede resumir, claro, un poco académicamente, pero creo que la actividad ferroviaria en el país, como sabemos, ha estado postergada por muchas décadas. Hacía más de 50 años, Alberto, que no hacíamos una línea férrea. De manera que hoy día, felizmente, las políticas del Estado han empezado a darle la importancia que tiene el ferrocarril. El ferrocarril ya no será el medio de transporte básico que establezca ferrocarriles longitudinales o transversales en el país, porque el país no se ha desarrollado así. Las carreteras hay longitudinales, carreteras transversales, de manera que el ferrocarril en realidad, bajo un concepto de planificación multimodal, va a entrar en aquellos sitios y en aquellas circunstancias que demanden sus características. ¿Y cuál es su característica? Es el de transporte masivo de carga y de pasajeros. Bueno, eso lo estuvimos viendo con toda esta peripecia que tenemos con los trenes, ¿no? Tanto se sufrió para culminar
la línea 1 del metro, del cual fui partícipe desde sus inicios en el 2002, y tengo a bien haber dirigido el sistema integrado Tren-Bus como primer sistema piloto en el año 2003, desde la estación de Vía El Salvador hasta el Puente Alto Congo. Sí, una llamada, buenas tardes, ¿gusta escucharlo? ¿Alguna consulta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Una pregunta, que quería saber cómo puedo denunciar si una señal no cumple con las características técnicas indicadas en el manual. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo puedo denunciar si una señal no cumple con las características técnicas indicadas en el manual? Cada obra tiene un supervisor, que es una firma especializada. Esa firma está obligada a verificar las características técnicas de la señalización desde el momento en que está en fabricación. De manera que los fabricantes de las señales tienen la obligación de demostrar que las señales que están fabricando es de acuerdo a las especificaciones técnicas y que cumplan la normatividad. Bueno, yo podría complementar lo siguiente, su llamada, o sea, probablemente las supervenciones no sean frecuentes, no sean con la frecuencia esperada, se puede detectar errores en la confección, en el diseño o en la instalación de señales. Creo que la voz ciudadana es importante, hay que llamar a la municipal, al gobierno provincial, municipal, local, y decirle, bueno, esa señal está más puesta, acá está el manual de características, y sirve usted a hacer la inspección de caso y las rectificaciones debidas. Bueno, control ciudadano es lo más importante en ese tema. Agradecemos mucho la llamada, por favor, sigan haciéndolo. Estábamos hablando pues sobre el sistema de metros y el tema de metros que nos ha agarrado, retrasado 50 años. O sea, estamos 50 años retrasados, no solo en pensar en el sistema ferroviario, sino que se paralizó el país. ¿Por qué? Porque no se pensó en el crecimiento demográfico, no se pensó en la mejora socioeconómica, no se pensó en los diferentes índices de crecimiento y desarrollo urbano que el país ha venido teniendo. Y por lo tanto, todo el sistema de transporte urbano, interurbano y nacional que ha existido no oferta lo adecuado, ha sido copado totalmente, y lo vemos en las grandes congestiones y conglomeraciones en todas las ciudades. O sea, todo el mundo trata de usar su vehículo particular ante la ineficiencia del sistema de transporte que tenemos. El tren, como parte primordial del eje estructurador de los sistemas de transporte, tiene que ubicarse en las redes, y ahora estamos en ese tema de cómo se entiende el metro, la línea 1, la línea 2, con los corredores complementarios, con el corredor metropolitano, para ver cómo creamos un sistema integrado. Bueno, es un trabajo metropolitano, pero te agradecería, Walter, que sigas empujando más el carro, de repente un poquito más allá del metro, e ir a los sistemas de los trenes de cercanía, y de repente unas cosas de ese tipo. De acuerdo. Entonces, lógicamente, han empezado a hacerse cosas para impulsar el transporte ferroviario, y no puede hacerse sin algo que lo guíe. De ahí nace la necesidad de trabajar el plan. El plan que finalmente se ha llamado Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario. Para eso, ¿qué cosa hicimos? De primera intención, desarrollamos un estudio para hacer un diagnóstico, pero que no era el tema fundamental, porque ya sabemos que para solucionar los problemas del país estamos llenos de diagnósticos. Se hacen muchos libros de diagnósticos, pero de soluciones muy poco. Entonces, determinamos qué cosa es lo que tenemos, cuál es nuestra realidad, por ejemplo, en el contexto latinoamericano. Y evidentemente, a nivel del latinoamericano somos un sistema ferroviario que se llama pequeño, tanto en longitud de vías como en transporte de carga, que es como se mide. Nosotros tenemos menos de 2.000 kilómetros de vías férreas a nivel nacional, vías férreas públicas, vías férreas privadas, todo eso no llega a 2.000 kilómetros. Y lo que transportamos en carga, los ferrocarriles peruanos no transportan menos de 5 millones de toneladas
año. Y por eso son catalogados como ferrocarriles pequeños. Los ferrocarriles grandes transportan de 100.000 toneladas año para arriba, por encima. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Entonces, ¿qué hacer? Lo que hemos hecho es establecer de primera intención políticas, ¿no es cierto?, lineamientos de política y las estrategias como desarrollar el transporte ferroviario, como decíamos, en forma ordenada. Como políticas, ¿qué cosa sale como primera política? Desarrollar la infraestructura ferroviaria para incrementar el transporte de carga, porque nuestros ferrocarriles transportan básicamente carga. ¿Cómo incrementamos eso? ¿Cuál sería la estrategia para implementar eso? Primero, la mejora de la capacidad instalada. Es decir, los trenes que tenemos están subutilizados y en consecuencia hay que modernizarlos, mejorarlos, aumentar, por ejemplo, su capacidad de carga. Y el segundo tema es impulsar proyectos ferroviarios de carga que puedan transportar volúmenes considerables, y esos son los ferrocarriles de transporte de carga de minerales. Hay proyectos interesantes, como por ejemplo el Andahuaylas-Marcona, ¿cierto?, que es un proyecto ferroviario, más proyecto de construcción de un puerto de embarque de minerales. Está el ferrocarril Cajamarca-Bayóvar, que es otro ferrocarril muy interesante, un proyecto que ya se ha hecho los estudios y está latente ahí. Entonces, Alberto, ese es el primer lineamiento de política importante: mejorar la capacidad instalada que tenemos para potenciarlo y impulsar nuevos proyectos, pero aquellos que tengan características de volúmenes importantes de transporte, y en nuestro país eso está apareciendo en los minerales. Ya, pero entonces, ¿por qué en esta última campaña electoral los candidatos han estado hablando de trenes de cercanía, han estado hablando del tren paralelo del litoral norte hasta el sur, han estado hablando de algunos estudios que tengo entendido hecho el MTC para ver cómo nos interconectamos desde el Pacífico hasta el Atlántico, vía Brasil, por el norte y por el sur? Entonces, ¿cómo entender un poco de que hay buenas intenciones, hay confusión, o bueno, qué se podría recomendar para priorizar en este nuevo gobierno que comienza el tema ferroviario nacional, que es de imprescindible importancia? Sí, perfecto. Estamos un poco yendo por partes, ¿no? Sí. Hemos hablado del primer lineamiento de política y la estrategia, cómo desarrollar. Lo que tú acabas de decir es cierto, pero está relacionado con el lineamiento de política que consiste en el desarrollo de infraestructura ferroviaria para el transporte masivo de pasajeros. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, en este importante lineamiento de política, la estrategia por dónde va. Primero, por desarrollar el metro de Lima y Callao, que como sabemos, en este momento es el proyecto ferroviario más importante de transporte de pasajeros. Creo que tú has hecho un análisis muy importante sobre el estado de este metro. No me voy a explayar, pero creo que un compromiso del próximo gobierno debería de ser terminar las 3 primeras líneas, Alberto. Son la línea 1, que ya está trabajando, ya está en operación,
la línea 2 que está contratada, y creo que deberíamos terminar la línea 3 en los próximos 5 años. Entonces tendríamos 2 líneas longitudinales y una transversal con la ramal hasta el aeropuerto, ¿no es cierto?, de Jorge Chávez. Y eso sí permitiría, desde mi punto de vista, ya organizar la movilidad de Lima para complementarla con el transporte de buses, todo. Mientras no tengamos 3 líneas desarrolladas del metro, es bien difícil, porque una línea tenemos ahora, y la línea 2, que es una transversal, no permite organizar. Claro, lo ideal sería terminar todo, pero cuesta muchísima plata. Incluso, yo en la línea 3 opinaría que deberíamos ejecutar las obras como obra pública, porque creo que la experiencia de la línea 1 debería rescatarse. La línea 1 se ha construido como obra pública, ¿no es cierto?, por un sistema de llave en mano a precios unitarios, o de concurso-oferta a precios unitarios, y ha dado magníficos resultados. Y después se ha concesionado la operación y el mantenimiento. La línea 2, vemos cómo está. De 5 kilómetros que tenía que estar terminado, no tenemos ahora en buena cuenta nada, o tenemos muy poco. De manera que creo que la línea 3 deberíamos emprenderla como obra pública y después concesionar la operación y el mantenimiento. Y después del Metro de Lima, que es el proyecto fundamental para el transporte de pasajeros, Alberto, están los trenes de cercanía, que se tienen que complementarse, es la segunda estrategia. Los trenes de cercanía al sur, empecemos hasta Chincha. Lima-Chincha, que es una iniciativa privada que ya está otorgada, felizmente, está quedando Lima-Huacho, ¿no es cierto? Y el del centro que hay que definir. Hay una propuesta interesante del concesionario, del concesionario del ferrocarril del centro, de habilitar, por ejemplo, un tren de pasajeros en la línea actual, que iría desde el centro hasta el Callao, poniendo una segunda línea. Y la otra es hacer un tren de cercanías que se conecte en ATE con la última estación de la línea 2, ¿cierto? Y después de eso, ahí no se queda. En este alineamiento de estrategia están los sistemas de transporte masivo, que no estamos hablando de metros necesariamente, en las principales ciudades del país, que tienen un problema de transporte totalmente parecido al de Lima, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que desarrollar sistemas masivos de transporte, que pueden ser metros, pueden ser monorrieles, hay una gama pueden ser trenes superficiales, ¿no? Pero eso hay que solucionar, porque no podemos hablar solamente de un metro de Lima a Callao. Y finalmente, en el transporte de pasajeros, Alberto, también está el tren de la costa, ¿no es cierto? El tren de la costa, que a partir de los trenes estos de cercanía, tiene que irse desarrollando progresivamente, desde mi punto de vista, con el mismo concepto como va creciendo las autopistas al sur y al norte, progresivamente en función a la demanda. Y finalmente, en otro lineamiento de política importante es la interconexión internacional. Ahí tenemos de impulso, en este momento tenemos 2 proyectos ferroviarios en estudio, ¿no es cierto?, que son bioceánicos, el bioceánico central, que es una de interconexión impulsado por Bolivia,
y que en el lado peruano se está estudiando para ver qué implica ese proyecto, que básicamente creo que empalmaría al ferrocarril del sur en Puno, ¿no es cierto?, de Sagüero, haciendo 150 kilómetros de línea férrea, y ese tren, conectándolo llega a Matarani, que aparentemente es un puerto que ya estaría en condiciones de recibir la carga de este importante proyecto. Y el segundo proyecto es el bioceánico, o la conexión ferroviaria bioceánica Perú-Brasil, que se está trabajando con China y Brasil en conjunto, y que en el momento se está haciendo el estudio a nivel de perfil para determinar qué reales posibilidades de desarrollo tiene ese proyecto. Bueno, Walter, verdaderamente ha sido el iniciador, estimados televidentes, espero que hayan escuchado o hayan leído en algún momento esto, difícilmente. Por su propia voluntad lo han buscado, el tedio, el estrés, el fastidio, otras prioridades no lo dejan. Pero ese es nuestro país. Nuestro país necesita integrarse, pero necesita integrarse técnicamente. Para eso se han realizado estudios, hay todo un bagaje de estudios realizados y hay dirigidos por personalidades como Walter Cesenarro, que nos acompaña hoy día, Osvaldo Plasencia, que estuvo el otro día, y en fin, una serie de personalidades que han venido comentando cómo sus propias experiencias y contribución nacional están en agenda ahora. Bueno, ese es el mensaje para las nuevas autoridades del sector. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas prioridades en carpeta, hay que ver qué va a beneficiar mayormente al Perú, para que no se sigan repitiendo permanentemente otros escándalos que nos horrorizan permanentemente y no hay cuándo terminar. Hay que hacer las cosas bien, con eficiencia, con profesionalismo, con durabilidad, con transparencia. Hablar no es malo, conversar no es malo, juntarse no es malo. Todos los seres humanos tenemos de repente criterios diferentes, pero tenemos coincidencia cuando algo es mejor para todos, para la comunidad en su conjunto. Esta transmisión, este esfuerzo de Walter, muchas gracias por venir, de todo este equipo de quien les habla, es justamente eso, desinteresadamente contribuir no solo con la seguridad vial, que es el aspecto fundamental de la parte final del atropello, la víctima o la vía o la mala o los defectos de la señalización, sino de comprender que todos tenemos que dar nuestro punto de apoyo, de criterio, de confort a este gran problema nacional que es el transporte. Por nuestra parte, pues seguiremos contribuyendo, agradeciéndole nuevamente a Walter. No sé si quieres decirle algo a nuestros televidentes. Sí, solo quería complementar algo con respecto al plan. Creo que es un documento importante, es un primer documento. Creo que hay que trabajar casi de inmediato en una segunda edición, donde recogeremos las opiniones importantes que ya están saliendo sobre este documento que recientemente se ha aprobado y que seguramente también no ha recogido de repente todas las sugerencias que recibimos en la etapa de publicación. Por ejemplo, hay un tema que no se ha abarcado en el plan y creo que debería incluirse, es el tema de la equidad. En la equidad, en la competencia del transporte carretero con el transporte ferroviario. Alberto, ese es un tema importante. No hay realmente equidad, hay que buscar eso. Solamente a manera de ejemplo, puedo decir que el transporte de pasajeros en carreteras, por ejemplo, está exonerado del IGB y el transporte de pasajeros ferroviario no está exonerado del IGB. Igual ocurre con el ITF. Entonces son temas que hay que trabajar si queremos hacerlo competitivo, el ferrocarril, porque el ferrocarril tiene que ser competitivo. Te invito desde ya a una próxima edición de este programa. Bueno, el tema da para mucho, pero tenemos agenda para adelante y todos ustedes ya saben, pueden bajarlo de la página web de TVial, ahí está todo el programa de Envía y con nosotros pues hasta el próximo lunes para seguir colaborando con ustedes. Ya saben, llamen y llamen bien porque es interesante sus preguntas, espero haberlos alcanzado. Bueno, que pasen una buena semana y saludos por nuestras partes.